No veo que esté compartiendo con la chica. Profesor, yo sí veo la pantalla de la presentación. Perfecto, ya. Ahora no. No, ahora, perfecto. Ya. ¿Ahí sí? Sí. Empecemos. Bueno, buenos días, estimados estudiantes del curso de Sanidad Digital. Hoy día vamos a continuar lo que es la clase que empezamos el jueves pasado sobre, principalmente abordaba la interacción entre el patógeno hospedero y hospedero patógeno. En este caso, recordad que los patógenos son microorganismos que causan enfermedades en las plantas, como los virus, viroides, citoplasma, bacterias, hongos, nematodos. Para recordar también algunos conceptos que pasamos en la clase pasada y también en el repaso del curso que realizamos en la primera clase. Acá tengo una imagen sobre, a mano izquierda, un racimo de una inflorescencia de vid, con que uno puede apreciar como una especie de pelos, como con un crecimiento acá anormal de pelillos, como algodón blanco, que corresponden a un hongo. Cuando uno puede observar a la estructura, al hongo en sí, o al microorganismo en sí, eso se llama signo. Pero cuando nosotros vemos ya la respuesta de la planta, el patógeno, y su interacción en cuanto a los síntomas, en el sentido de que hay un ablandamiento de las vallas, deshidratación de las vallas, ruptura de las paredes, inflorescencia, necrosis de inflorescencia. Ese tipo de reacciones corresponden a los síntomas, y son muy distintos a los signos que cuando nosotros podemos observar al patógeno, al agente causal. El otro es la reacción del ataque del agente causal. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido para no, si no se nos va a hacer muy larga la clase. La idea es terminar lo que revisé en la clase pasada, junto con el profesor Lola. Y en ese sentido, aquí lo que están ustedes observando es el concepto de virulencia y patogenicidad. Virulencia, recordar, es que está asociado al grado de causar daño. Y patogenicidad es la habilidad de causar daño. ¿Lo causa o no lo causa? ¿Sí o no? El grado de causar daño en el caso de la virulencia es algo que uno lo cuantifica, lo magnifica. Esta es la diferencia entre virulencia y patogenicidad. Uno es la habilidad y otro es el grado de causar daño. Bueno, acá lo que mostraba una imagen de una planta de vid que presenta en su brazo izquierdo un deterioro en el desarrollo asociado principalmente a un ataque fungoso que afecta a la madera de los brazos, que como consecuencia desarrollan entrenudos cortos, hay muerte de pitones, y esto se llama muerte regresiva de brazos asociados a hongos, principalmente del género Botryophagaraceae, que son muy importantes en la agricultura. Acá tenemos la misma enfermedad, síntomas, recordad, acá tenemos síntomas de pitones muertos, un cargador totalmente muerto, ausencia de verdación. En el brazo izquierdo tenemos a esta planta que presenta también entrenudos cortos, malformación, clorosis, no ocupan el espacio, por lo tanto, algo raro ahí en el desarrollo de estos brotes. Están enfermos. Es una planta enferma que está enferma con hongos que atacan a la madera y que producen la necrosis de la madera. Vamos matando toda la estructura con el tiempo. Y al realizar un corte interno o un corte transversal de estos brazos, pitones, cargadores, troncos afectados, realmente vamos a ver, en el caso de la Botryophagaraceae, o asociado a la muerte regresiva, vamos a ver una necrosis en forma de V que es muy recurrente, pero a veces también es más irregular. Pero es muy recurrente también se da en forma de V y es una pudrición dura de la madera, que produce la muerte de la estructura. Y es un corte transversal de ese tejido afectado, brazo o tronco.
Es una enfermedad muy recurrente en las especies frutales a nivel nacional y también afecta a las especies forestales, eucalipto y pino. Bueno, esta clase era un concepto principalmente recordar, creo que la etiología son los agentes causales asociados a las enfermedades. Por ejemplo, le estaba hablando recién de las enfermedades de la madera, y dentro de la enfermedad de la madera es un síndrome. Un síndrome va a depender va a cambiar la sintomatología de acuerdo a la composición de agente causal que esté asociado a esa planta. Y de acuerdo a eso podemos tener brazo muerto para el dominio de las especies de Botrytis, o podemos tener enfermedad de la madera como tal, que muestra una diversidad de síntomas y está asociado a un complejo fungoso, de la cual también forman parte de las Botrytis. Y aquí lo que podemos observar es que es una gran variabilidad de hongos que están asociados a enfermedades de la madera en vid. Es muy similar también a lo que pasa en otras especies frutales, pero en vid es una amplia gama de agentes causales asociados a la enfermedad, y que va a cambiar muchas fuentes de la frecuencia bueno, entre las frecuencias, los más importantes son las Botrytis, como en el Fusiculum parvum, las diplodias, Phalmonia radiospora, y un vacío de que inoculto. Visualmente todos los que están en rojo son los más frecuentes, los más importantes, y están asociados a causar daño en la madera. Acá lo que tenemos es el ciclo, que también es lo que tenemos que empezar a relacionar en cuanto a concepto. El ciclo biológico de la enfermedad, o del ciclo biológico, perdón, de un patógeno, es muy importante para realizar el manejo que vamos a nosotros a llevar a cabo en nuestro campo. Tenemos que tener en consideración dónde está el patógeno, cómo se dispersa el patógeno, dónde está, necesitamos saber dónde está para poder remover, eliminar esa estructura donde se encuentre. Porque acá entra el concepto de fuentes de inóculo. Bueno, fuentes de inóculo van a ser todas fuentes donde pueda encontrarse este agente causal, tanto activamente como en forma pasiva, esperando condiciones. Y estas fuentes de inóculos son diversas en las diversas enfermedades. Y acá vamos a ver el ejemplo de enfermedades de la madera o muerte de brazos, como quieran ustedes. ¿Ya? Acá tenemos muerte regresiva de brazos, que es la enfermedad causada principalmente cuando hay un predominio de la Botrytis. Acá vamos a empezar en el centro del ciclo, en que tenemos una planta ya establecida con los años y presenta una muerte regresiva de los brazos. Esta planta, ¿qué pasa? Va a tener el patógeno en la estructura muerta, adjunta a la planta, como también, que es una fuente inóculo, el fuente inóculo va a ser esta estructura. O sea, la fuente inóculo número 1 va a ser los tejidos muertos que están en la planta. También vamos a tener otros fuentes inóculos que van a ayudar a aumentar este inóculo general que va a tener este campo, que pueden ser los residuos de poda o estructuras muertas también que se podan y se dejan en el suelo. Por ejemplo, esta imagen muestra ese tipo de estructura, ese tipo de tejido, y que estos hongos forman estructuras sobre estos tejidos. Y estas estructuras, que pueden estar en los residuos de poda como en la misma planta, actúan como fuente inóculo para que se inicien nuevas infecciones en la planta o en plantas vecinas. En este caso, cuando se produce la liberación y activación de estos hongos, principalmente se activan durante las precipitaciones, durante el invierno, esta estructura. Y se liberan en el invierno, junto activado con condiciones climáticas como son las precipitaciones, humedades relativas altas. Se activan estas estructuras que están en las maderas, en los restos de poda, en los restos de tronco, en los restos de pitones. Tienen estos hongos la capacidad de formar estructuras reproductivas en la madera, para que se activen, se liberen cientos de conidias o esporas para que lleguen a colonizar una nueva estructura en la misma planta para iniciar nuevas infecciones como en plantas vecinas. ¿Y cuál es el punto crítico que se determina en el tecnicismo? Que tenemos que proteger a este patógeno, proteger a estos hospederos contra infecciones de patógenos, que corresponde en este caso a enfermedades de la madera durante la poda. Durante la poda, en la herida de poda,
la que es susceptible a la infección por estos hongos de la familia Botrophaeraceae. Asumiendo que sigamos el ciclo, se activó durante el invierno, se liberaron las precipitaciones, se realizó la poda, se llegaron conillas, se depositaron las conillas, que son dispersadas principalmente cuando se activa solo humedad relativa y precipitaciones, y con el salpicado de la lluvia se dispersan junto con el viento y pueden llegar a distintas estructuras dentro de las plantas. Y aquí coincide muchas veces con la herida de boa y llegan a la herida de boa. En esta etapa se va a depositar la conilla y la etapa que continúa en la germinación, de invasión y colonización que va a realizar este patógeno, sin lo cual esto pueden durar, en tiempo pueden durar semanas, meses y años. Y más en estas plantas leñosas que durante con los años uno va observando los síntomas. Bueno, supongamos que se inició la infección, fue exitosa, con los años ellos van realizando un daño interno en la madera y van realizando cancros y muertes regresivas de pitones, estructuras completas, y es así como se cumple el ciclo. Va realizando el daño interno y también externa en esta estructura. A medida que van avanzando las lesiones con los años, se van también produciendo estructuras de los hongos. Independiente de que cuando la estructura esté muerta o muy avanzada en la enfermedad, nosotros realizamos una poda para tratar de eliminar ese tejido muerto e improductivo, pero muchas veces lo que se hace es que se deja en el campo y a su vez vamos a tener más fuentinóculos. Y es así como es el ciclo de la enfermedad. Es muy importante saber el ciclo de la enfermedad para saber su manejo, y por lo tanto aquí, entre los manejos que tenemos que hacer de forma general, son no dejar tejido enfermo en el campo, brazos, pitones que estén muertos, como tampoco dejarlos en el campo. Siempre es recomendable eliminarlos o quemarlos. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de las fuentes de inóculos. No quiero repetir la clase, así que vamos más rápido, no me extiendo demasiado, que cómo se ve la estructura y cómo es su actividad y cómo son las comidas de estos hongos que son capaces de hidratarse durante las precipitaciones y liberarse y llegar a las heridas de poda. Esto es para que ustedes después lo recuerden nomás en la clase previa, que se muestra ya los datos duros en cuanto a cuán activas son estos tipos de estructuras en los campos. Acá muestro también una imagen de un viñedo con la estructura. Las manos también son fuentes de inóculos, en este caso, esta enfermedad. Aquí siempre considerar distintas fuentes de inóculos. No solamente son el mismo pedro, sino tienen otros pedros cercanos o otras especies vegetales que también pueden ser focos de estos hongos, como son las malezas también. Y en este caso, para estos hongos, como son las Botrophaeraceae, la malva es una maleza en la cual pueden realizar infecciones. Y está muy recurrente también asociado a los viñedos en la zona central. Acá tenemos otro sitio de una otra enfermedad muy importante que es la sanda del manzano, que también lo hablé en detalle en la clase pasada. Bueno, recordad que también hay estilos de vida en los fitopatógenos, y la verdad cuáles son los microorganismos, porque también tienen distintos estilos de vida. Están los biotróficos, para que ustedes recuerden, son aquellos patógenos que solo se alimentan sobre células vivas. El rango de hospedero es muy específico. En este caso tenemos el agente que causa el necato, que causa el oído de la vid, y la puccina gramínea, que causa la roya de los cereales, entre otros. Bueno, y después tenemos los necrotróficos y también los hemobiotróficos, que son intermedios, y en este caso tenemos la bacteria Pseudomonas cylindricae, Phytophthora cylindricae, una bacteria muy importante en la fruticultura y en el cultivo nacional, a nivel nacional y también internacional. Postulados de Koch, lo importante de los postulados de Koch son muy importantes. Gran parte del curso los laboratorios eran en base a los postulados de Koch. Recordar solamente que los postulados de Koch son fundamentales para establecer que un agente causal es el agente que causa esa enfermedad que estamos observando. Y hay que seguir una serie de pasos que fueron postulados por el doctor Robert Koch. Estos pasos son uno. Se observa la enfermedad. Tenemos que observar y describir cuáles son los síntomas. Después de describir y observar los síntomas que nosotros sospechamos que es una enfermedad causada por un microorganismo, después lo que sigue, después de categorizar número uno, la enfermedad, y haber observado los síntomas, lo que se hace es hacer un aislamiento del agente microbiano. Esto se hace en medios de cultivo. Después lo que se hace es una identificación de ese aislamiento.
El procedimiento se llama aislamiento, tratar de sacar al agente causal donde esté causando daño. En este caso puede ser un fruto, una rama, una semilla, cualquier tipo de órgano, aislarlo en un medio de cultivo artificial para que el hongo se desarrolle o la bacteria se desarrolle y después podamos proseguir con la identificación, que es también muy importante dentro de los postulados de consecuencias. Observar síntomas, describir los síntomas. Segundo, aislamiento de un agente causal. 3, identificación del agente causal. 4, una vez que se haya caracterizado, identificado, tenemos que volver a reproducir estos síntomas. Eso significa realizar pruebas de patogenicidad. La patogenicidad, cuando lo que implica es que nosotros tomamos el agente causal que hemos identificado, lo volvemos a colocar ojalá en el mismo hospedero, en el mismo órgano, para reproducir los síntomas. Reproducimos los síntomas después de una condición de incubación. Y si se vuelven a desarrollar los síntomas que nosotros observamos, y se realiza el reaislamiento, confirmamos que este agente causal lo observamos inicialmente asociado a una sintomatología, lo aislamos, lo identificamos, reproducimos los síntomas y fue reaislado. Con eso cumplimos los postulados de Koch, que son fundamentales para establecer el agente causal de la enfermedad. Okay. También les dejo un video, también lo pueden recordar en la clase pasada, que es sobre la vida de este doctor, bacteriólogo que aportó bastante a la ciencia, no solamente el determinar los agentes causales, sino también establecer los postulados de Koch y principalmente en el desarrollo de bastantes medios de cultivo que en ese tiempo no eran muy desarrollados, y él desarrolló y también el concepto de asepsia y esterilización. Ya. Sin lugar a dudas, las plantas muchas veces en la producción están expuestas a las condiciones medioambientales, y aparte de estar expuestas a condiciones medioambientales, están expuestas a microorganismos, los cuales causan enfermedades y causan la sintomatología o el órgano que puede afectar, sin lugar a dudas, es diverso. Acá tenemos una imagen donde presenta una planta de tomate, la cual la planta de tomate puede estar afectada tanto en la parte subterránea, en el sistema radical, que puede estar asociado principalmente a pudriciones, asociado a bacteriosis, a bacterias o a hongos. Otras bacterias en otro caso pueden producir agallas, que son multiplicación del tejido, que van a suministrar toda la energía a la bacteria, un sobrecrecimiento que va obviamente debilita la planta, la pudrición de la raíz también. O sea, si no tienen raíces, no tienen cómo absorber agua, minerales, transporte de azúcares, síntesis de aminoácidos, de hormonas, son muy importantes en el sistema renal. Bueno, hay una gran variedad de lo que pueden afectar. Pueden afectar los brotes, las hojas. Si no tenemos hojas, no hay fotosíntesis. Si no tenemos fotosíntesis, no hay rendimiento. Si no tenemos flores, también producen necrosis de flores, necrosis de tallos, daños internos, daños vasculares, daños foliares externos que afectan bastante las rollas, los oídos. Son enfermedades foliares y principalmente foliares que atacan todos los tejidos verdes, que afecta bastante a las plantas, pudriciones de frutos, etc. Yo creo que tenemos la imagen, técnicamente estamos viendo el signo, ¿ya? En el caso de la roya, del trigo, que es causado por el hongo que se llama Puccina gramine. Si lo asociamos, acordarse que tiene un estilo de vida parásito obligado, ¿ya? No se puede aislar, depende de una célula viva para vivir. Y hay algunos hongos que tienen esa particularidad, como en este caso las rollas y los oídeos. Bueno, es aquella condición donde, ¿qué es lo que es una planta enferma? Es aquella condición donde una planta es incapaz de llevar todos sus procesos naturales, normales. También es importante, sobre el ciclo de enfermedad, yo le hablé dentro de lo que traté de hacer lo más detallado posible, lo que involucra un ciclo de enfermedad, ¿ya? Pero hay varios procesos que, si bien uno se los va a decir en forma muy rápida, involucran varios pasos.
que son muy rápidos muchas veces. Inoculación es cuando tiene contacto el inóculo. ¿Qué es lo que es el inóculo? Es porque es parte del fitopatógeno que es capaz de causar un daño. Esto puede ser una colilla, en el caso de un hongo, un trozo de micelio, una estructura como esclerocio, o el mismo organismo en el caso como las bacterias, virus y virus de citoplasma. Llega este inóculo a la estructura de la planta, hay un reconocimiento, va a haber una adhesión, se va a generar una penetración de esa estructura, va a realizar una infección, después una posterior invasión, colonización, reproducción del patógeno, síntomas, etc. De ahí nuevamente repite el ciclo, se sigue multiplicando el hongo, o la bacteria. La verdad también no solo el inóculo primario, es aquel que sobrevive durante el invierno o verano. Por ejemplo, en el caso de la Venturia, asociado a la sanda del manzano, la Venturia naqualis, que causa la enfermedad, la sanda del manzano, la fuente de inóculo primario van a corresponder a aquellas hojas que están en el suelo, donde están las estructuras, donde forman las estructuras reproductivas que tienen estos hongos. En este caso, la Venturia. Y tenemos el inóculo secundario, aquel que se origina a partir de la infección primaria, que fue originada a partir de estas esporas. Estas esporas que son las responsables de causar la infección primaria, siguiendo el inóculo primario, y en este caso son roles muy importantes que tenemos que conocer, o sea, tenemos que saber de dónde viene el inóculo primario, de dónde viene el inóculo secundario, para realizar un manejo, y eso va a estar asociado al ciclo de la enfermedad y al conocimiento de la enfermedad como tal. Lo vemos en las tablas, o lo más rápido. Sin lugar a duda, también es importante destacar que ese depósito de este inóculo que llega involucra una interacción muy importante a nivel no solamente superficial, sino también interno, genético, que es muy rápido muchas veces. Hay varios tipos de receptores que van a ser captados por estos microorganismos que les van a indicar que están en el hospedero. ¿Y qué va a captar? Va a captar esas señales. Y esas señales van a ser distintos componentes que pueden estar constituyendo la planta, que son sensados por receptores que tienen estos microorganismos que están en la membrana. Al igual que los humanos y los seres vivos, tenemos membranas en las células. Y en las membranas tenemos receptores que van sensando muchos procesos celulares. Y en el caso de estos microorganismos también los tienen, al igual que las canas. Desde el punto de vista del patógeno, estos receptores que están en las membranas van a captar esas señales y van a desencadenar una serie de pasos moleculares, celulares, síntesis de enzimas que van a ayudar al reconocimiento y a la invasión, al daño en el hospedero. Bueno, hay un primer contacto, que ya solamente el contacto involucra ya un primer paso sobre la síntesis de ciertas enzimas que van a ayudar a degradar las paredes y facilitar la invasión en el caso de algún hongo o bacteria. Dentro de los ¿qué cosas pueden sensar los microorganismos? Pueden sensar, por ejemplo, monómeros de cutina que son constituyentes de las plantas. Y hay plantas que son muy ricas en cutina. Y estos monómeros de cutina son sensados por los microorganismos y les pueden indicar que es un hospedero, y por lo tanto, si es hospedero, van a gatillar todos los procesos necesarios para que este hongo empiece la colonización, perdón, un reconocimiento, y después una invasión y colonización. Dentro de las cutinas, dentro de las principales señales que van a sensar los patógenos, acordarse de los receptores que tienen las membranas, van a ser las cutinas, flavonoides, etilenos, celulosa, ceras, terpenoides.
Es una amplia variedad de compuestos que son a su vez constituyentes importantes en las plantas. Y son compuestos que van a dar un tipo de reconocimiento por parte del patógeno. Los receptores también son muy similares a los que se han descrito tanto en animales como en humanos. Obviamente varía su composición, pero lo que se han descrito son proteínas, aminoácidos que están en las membranas, como son cisteínas, leucinas, cadenas de leucina, proteínas tipo G, proteínas tipo K, que están constituyendo los receptores en las membranas. Y a su vez estos sensores van a desencadenar una fosforilación de ciertos componentes como son los compuestos CAM y proteínas MAC, las cuales se van fosforilizando y van entregando las señales a otros compuestos que están a nivel celular, como son los mensajeros secundarios, en este caso que pueden ser el calcio, que juega un rol muy importante a nivel celular, no solamente como constituyente de paredes. Y lo pueden ver en el ejemplo del etileno, también asociado al tipo de cómo van a estar los patógenos. Bueno, y lo importante acá es cuáles son las armas. ¿Ya? ¿Qué armas van a tener los patógenos? Van a tener, sin lugar a dudas, una amplia variedad de armas. Y estas armas principalmente están enfocadas a las enzimas que poseen estos hongos. Hay hongos por excelencia que usan una gran batería enzimática que degrada las paredes de las estructuras vegetales, como son las purinasas, hidrolasas, policarboxuronasa y enzimas pectolíticas. Y también está la isla de penetración, en el caso de los hongos. Pero las enzimas son muy importantes y son las armas principales que poseen estos microorganismos. Profesor, ¿Sí? hay compañeros que están intentando ingresar a la clase y no pueden, falta que usted los acepte. Ya, perfecto. Pero no, ya. Y como no los veo, ya señores, no sabía, no los veo porque lamentablemente como estoy hablando y mirando las diapositivas, no veo la imagen chiquitita que es de lo que pasa es que cuando uno comparte se pierde lo que ve del Zoom. Pero bueno, ya, para seguir con la clase, bueno, bienvenidos, vamos a seguir. Recordar, es importante, escuchen la clase, ¿ya? Traten de escuchar la clase. Yo sé que a veces es tedioso y cansa, pero traten de escuchar las clases. La primera clase, la idea es, les va a dar bastante conocimiento y continuar lo que vamos a ver hoy día, o lo que estamos viendo ya. Estoy haciendo un pequeño repaso en virtud de eso, ¿ya? Pero es importante, yo las dos clases las estoy grabando y van a estar disponibles para que usted las escuche. Está hablando de lo importante que son las armas, y dentro de las armas que poseen los microorganismos que atacan a las plantas, que son conocidos como fitopatógenos, están las enzimas. Son importantes, no se olviden. Las enzimas, por eso les va a preguntar cuáles son las armas importantes. Enzimas. ¿Y cómo qué enzimas? ¿No? Principalmente enzimas hidrolíticas, policarboxuronasa, hidrolasa, putinasa, son enzimas muy importantes y son las principales armas en el ataque de los patógenos. También tenemos la hiperpenetración, también es una arma que permite por físico, por fuerza, romper estructuras y ayuda bastante en la invasión de los hongos. Acá principalmente ustedes pueden ver una imagen de una conilla en cual hay un reconocimiento, hay monómeros de cutina que son pequeñas estructuras que se va a dar cuenta, que van a detectar los receptores que tienen estos microorganismos en las membranas. Al reconocer estos monómeros de cutina, lo cual les van a indicar que son hospederos, va a gatillar todos los procesos asociados a la síntesis de enzimas para que empiecen la degradación y a su vez permita también la adhesión y se genere ya la infección. Profesor, ¿me escucha? No sé si me escucha. En la imagen anterior
¿cuál es la función que tiene el ARN mensajero ahí? ¿Ahí se está actuando como enzima o...? No, no, el ARN mensajero, como lo dice, el ARN mensajero actúa como mensajero, pero a nivel molecular interno dentro del microorganismo. Le va a decir, por ejemplo, es sensado. Por ejemplo, lo que pasa es que tenemos, todas las membranas tenemos sensores, receptores, que nos van diciendo qué está pasando de cierto modo, ¿ya? Y estos sensores se están dando cuenta que están en las membranas de estos microorganismos, se dan cuenta, reconocen a los hospederos y los reconocen por distintos compuestos. Entre los compuestos están las cutinas, los monómeros de cutina, ¿ya? Como por ejemplo, y estos son sensados a nivel de la membrana, a nivel de receptores, que son principalmente cadenas de aminoácidos. Estas cadenas de aminoácidos que componen los receptores van a desencadenar un tipo de respuesta, un reconocimiento, y va a generar una fosforilación de ciertas moléculas, se va a pasar esa señal de reconocimiento después a mensajeros secundarios que son el calcio y las especies reactivas de oxígeno, hasta que llega al núcleo. Y ese núcleo va a generar una respuesta a través de un mensajero, a través de un ARN mensajero, que va a decir, atención, microorganismo, está reconocido, por lo tanto, sinteticemos enzimas. Y eso es lo que hace. Espero que haya sido claro. Sí, profe, gracias. Profe, ¿y la enzima es un tipo de enzima específica o el No, microorganismo puede generar la enzima dependiendo el tejido que esté atacando? o sea, hay estudios que muestran que tiene una capacidad enorme de variar un poquito su composición de las enzimas, pero generalmente Ah, ya. son generales. O sea, no sé si puede haber que algunos sean tan específicas asociados a un hospedero específico, pero en general son generales, son muy generales las enzimas y degradan distintos tipos de compuestos. Obviamente hay unos que son más ricos en policarbonatos, en ciertos tipos de estructuras que a lo mejor están asociadas al evolutivo, asociación entre el patógeno y el hospedero, pero generalmente hay una variedad amplia de enzimas que pueden producir. Bueno, y estos hongos también. No es fácil, uno habla muy simple de lo que es llegar a las paredes celulares de las plantas, pero tenemos que pensar que en cierta dimensión las paredes celulares son algo súper resistente, es como que fueran cementos concretos. A esa dimensión tenemos que dimensionar. Imagínense si nosotros le pegamos un concreto a combo, no llegamos a ningún lado, ¿ya? Pero estos patógenos, bueno, han evolucionado y tenemos que llevarlo a ese punto de vista. Ellos tienen un cemento, ellos tienen enzimas tan fuertes, tan poderosas, que son capaces de romper ese cemento. Y las paredes celulares es algo complejo. Pero bueno, no es mi tema, pero sí, lo que quería decir es que la celulosa es un componente muy importante y la especie leñosa muy importante a su vez, ¿cierto? Y estos hongos tienen la capacidad de degradar esos compuestos que son muy complejos, como es la celulosa. La celulosa no es fácil de degradar, ¿ah? Pero estos microorganismos, como son algunas bacterias, algunos hongos específicos, tienen la capacidad de producir una gran capacidad enzimática de celulosa, de enzimas que atacan a la celulosa, como son las hemicelulasas, filanasas, etcétera. Ya se ha identificado un sinfín de números. Otras armas que tienen los patógenos, que son importantes, no solamente son las armas enzimas que producen para que ayuden a su invasión y al rompimiento de la estructura, solamente tienen otro tipo de toxinas, a su vez, que producen estos microorganismos, que son tóxicos a su vez para la planta también. Y hay varias toxinas que se han identificado de acuerdo al agente causal. Lo único importante es que ustedes sepan que también hay toxinas, ¿ya? Asociadas a los microorganismos. Acá les doy un ejemplo de algunas toxinas, que por ejemplo está la utipina, que es la utipalata, que es un hongo que está asociado a muerte de brazos en el mundo, de especies frutales, y produce la utipina, ¿ya? Y hay varios otros tipos de compuestos, la fumosina también muy importante, son toxinas, son microtoxinas que producen las especies del género Fusarium, principalmente en cereales, en todos los granos. O sea, después un tipo de toxinas que a su vez nos pueden dañar a nosotros.
Ay, ¿qué pasó desde el final? Aquí estamos, ya. Ya, eso en cuanto al repaso de la clase pasada. Lo importante es que tenemos que saber, tenemos microorganismos, estos microorganismos causan daño, tienen estilos de vida, tienen ciclos biológicos, que nosotros tenemos que reconocer dentro del ciclo de la enfermedad, conocer las fuentes de inoculos, escuchar muy bien, recordar las clases pasadas y la clase que hablo bastante de las fuentes de inoculos, así que los invito a escucharlas, por favor, ¿ya? Para que ustedes también tengan un mejor conocimiento y van a poder abordar de una manera mucho más holística y mucho más clara la enfermedad que ustedes se les presenten en el futuro, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la planta, es muy similar a lo que hablé sobre los agentes causales, de cómo su reconocimiento, cómo se gatilla un tipo de respuesta, muy similar en las plantas. A su vez, las plantas, ¿qué son los elicitores? Los elicitores, para que ustedes me entiendan y me sigan, son compuestos que provocan cualquier tipo de efecto en las plantas. Los elicitores, en el caso, son las señales que van a percibir las plantas, que hay un agente causal. A su vez, yo les hablaba que los agentes causales, los microorganismos, van a sentir varios compuestos de la planta, ¿no es cierto? En el caso del punto de vista de la planta, se llaman elicitores, que son compuestos propios de los microorganismos que van a categorizar un tipo de respuesta en la planta. Estas van a ser enzimas, material extracelular, componentes de la pared celular de estos hongos o bacterias y toxinas que también producen estos microorganismos. Todos esos tipos de compuestos pueden ser en forma simultánea, en paralelo, uno después del otro, pero estos son elicitores que van a dar un tipo de respuesta en la planta. Estos van a ser percibidos en los receptores también, muy similar a lo que expliqué en cuanto a los microorganismos, a estos receptores que van a estar en las membranas, que son ricos en aminoácidos, en cadenas de leucina y de lectina. Esos son componentes importantes en la membrana y que son receptores, que cumplen el rol del receptor, de captar estos elicitores y generar un tipo de respuesta. ¿Y cuál es el tipo? Una vez que se sensa, este receptor se activa, se va a fosforilizar y se va a unir a ciertos compuestos que se van a fosforilizar, que son las proteínas CAM o MAP. Y estas a su vez van a activar a mensajeros. Acá tenemos, por ejemplo, la activación de proteínas quinasas, que se reactiva de oxígeno y ciertas hormonas también que van a ayudar. Van a activar a los mensajeros secundarios, que son el calcio. Y esto a su vez, que van a generar un tipo de respuesta. Y este tipo de respuesta va a ser o proteínas de defensa, y fitoalexina, o muerte celular, o enzimas de defensa. Hay una gran variedad de tipos de mecanismos que va a generar la planta. Y esos mecanismos, tenemos que tener claro que la planta tiene un mecanismo de defensa para contrarrestar el ataque de estos microorganismos. Tenemos que tener claro que hay un tipo de defensa pasiva y una activa. La pasiva, también conocida como constitutiva, es aquella que está en sí ya en la planta, en la estructura. Está formado, asociado a la estructura de la planta. Puede ser con distintos compuestos, enzimas, que son compuestos propios de la planta, ¿ya? Que no se producen a respuesta de, que es el caso de la activa. La defensa, los mecanismos de defensa activos se generan en respuesta a un ataque patógeno. El pasivo está constituido en sí, son las barreras anatómicas, por ejemplo, propias que tienen las especies vegetales. Y el activo va en reacción. Bueno, ahora vamos a ver en forma más clara cuáles son los mecanismos pasivos, ¿ya?
principalmente los estructurales preexistentes que tienen en sí en la planta. Van a ser la cera, la cutina, la epidermis, son unas barreras bien importantes en las especies vegetales. Y acá tenemos el ejemplo de la uva, que la uva de mesa, como ustedes saben, somos el primer país exportador de uva de mesa en el mundo, y se ha avanzado bastante en el conocimiento del manejo de la uva, del control, de desórdenes, y también de estudios asociados a la susceptibilidad que presentan las bayas de ataque de hongos, que son uno de los principales problemas que tienen estas bayas. Esta especie vegetal, que son la vid, precisamente en sus racimos, en las bayas, se ven, están compuestas por ceras, cutina y epidermis, que dependiendo muchas veces del cultivar, va a cambiar su composición. Y esa composición muchas veces hace que sea menos o más susceptible al ataque de hongo, en este caso de Botrytis cinerea, que causa la enfermedad pudrición gris del racimo. Acá tenemos un cuadro que muestra distintos cultivares, ¿ya? Lo importante es que acá tenemos un factor de resistencia. Y aquí me está diciendo que el factor de resistencia, mientras más bajo sea, es que tiene poca resistencia, por lo tanto es más susceptible. Versus, por ejemplo, otro que tiene un factor de 6.8, en cual muestra un factor de resistencia muy alto. Y lo podemos observar también en forma paralela, que aparte de tener un factor de resistencia alto versus Ruby Seedless, que lo tiene muy bajo. ¿Y es por qué? Es porque presenta una gran porosidad, menos cutícula y menos cera, que son componentes estructurales preexistentes que permitan, en este caso, que una baya que va cambiando su cultivar, va cambiando su composición de estos compuestos y hace que uno u otro sea menos o más susceptible a posibles ataques. Acá estamos observando lo mismo, barreras estructurales resistentes, la importancia que tiene, y acá tenemos el ejemplo de dos cultivares de uva de mesa, Thompson Seedless, puntitos negros, y Ruben Seedless, que pudimos determinar que en el otro caso era más bien era susceptible. De acá lo que muestro tenemos dos cultivares, Thompson Seedless, puntitos negros, y blanco dice Ruben Seedless. Acá lo que estamos observando, primero, siempre que hablar sobre los ejes, tenemos el eje de las I, que tenemos la incidencia, el porcentaje de la enfermedad, versus el contenido de la cutícula. Porque lo que está mostrando es que a medida que tenemos menos cutícula, tenemos ataques más severos. Menos cutícula, tenemos ciertos ataques más severos, y es mucho más, aquí lo que está mostrando es que cambia el contenido de cutícula dependiendo del cultivar. Y eso también hace que un cultivar sea menos o más susceptible. Aquí lo estamos observando. Aquí lo que está mostrando es que el cultivar Thompson Seedless posee un menos contenido y es más susceptible, o si lo comparamos con Ruben Seedless, que presenta porcentaje más bajo y presenta también cutículas niveles más altos. Por lo tanto, hace que tenga una preexistente defensa estructural de mejor forma versus que Thompson. Profe, ¿Sí? ¿el nivel nutricional de la planta determina estas características, estas defensas pasivas y activas o no? Sin lugar a dudas, sí. Es lo mismo Sí. que yo te digo a uno. Tienes que pensar que las plantas son igual que uno. En el sentido de que si yo estoy malnutrido, ¿me podré defender mejor, por ejemplo, contra el coronavirus? Es un claro ejemplo del coronavirus. Aquí está generalmente la gente que está inmunosuprimida, que tenga una enfermedad preexistente, son mucho más susceptibles. Eso se llama predisposición. Y obviamente ese tipo de gente que tiene algo previo, tiene una mala nutrición, una mala condición nutricional, vamos a tener un mecanismo de defensa mucho menos activo, menos eficiente, puede tener fallas. Por eso es importante desde el punto de vista, como ingeniero agrónomo, tenemos que tener de la mejor forma, nutricionalmente, hídricamente, equilibradas las plantas, para que no sean susceptibles o predisponentes a distintos agentes causales o también a plagas.
Ya, siguiendo con los mecanismos de defensa pasivos, tenemos bastantes compuestos químicos que son muchos ricos en las plantas y va a depender de qué especie cultivar, qué compuesto específico puede actuar como defensa contra microorganismos. Y acá tenemos varios ejemplos que se han descrito. Por ejemplo, tenemos varios compuestos fenólicos de plantas, varias plantas que son ricos en compuestos fenólicos. ¿Ah? El maquis, la vid, el arándano, son plantas que tienen altos contenidos de compuestos fenólicos y varios han descrito que cumplen un rol de defensa. Se han realizado varios estudios, por ejemplo, destacando el benzaldehído, el ácido protocatéutico, es muy importante, el catecol también. Estos dos, el ácido protocatéutico y el catecol, son ampliamente descritos de compuestos fenólicos importantes en especies vegetales. El catecol, importante todo lo que son las cebollas, los cebollines, el banchin, ¿qué más? Y el ácido protocatéutico en todas las vides, es muy rico. Y estos mecanismos, aparte de estos compuestos fenólicos, están no solamente como producto del metabolismo de las plantas, sino también actúan contra los patógenos, los pueden neutralizar. Acá tenemos otro ejemplo que muestra lo mismo. Otro compuesto importante, fenólico, descrito también, es el ácido clorogénico, que muchas veces está asociado también aparece muchas veces, son compuestos propios que poseen estos especies vegetales y que actúan como mecanismo de defensa. Se ha descrito en este caso el ácido clorogénico, que actúa muy bien contra un patógeno que se llama Phytophthora infestum, que causa el pisón tardío de la papa. Otros mecanismos preexistentes, ahora estamos viendo los preexistentes, aparte de los compuestos fenólicos, también tenemos las saponinas. Y dentro de las saponinas tenemos la tomatina, la venacina, la minutosida, que son compuestos también del orden de composición fenólica, que tienen varias estructuras que permiten también un control de patógenos. Aquí muestro un ejemplo de cómo se ve el control de botitis cinerea versus a medida que vamos aumentando, en este caso, saponina, minutosida A, que a medida que aumentamos la dosis, hay una disminución de la cantidad del patógeno. Hay una respuesta a la dosis. Ya. Sin lugar a dudas, todos estos mecanismos preexistentes juegan un rol muy importante en la defensa de la planta contra estos agentes causales. Pero también la planta, a su vez, tiene otros mecanismos que le van a ayudar a la defensa, que son el mecanismo activo. Definir el concepto del modelo 100%, es un mecanismo que trata de explicar cómo se defiende la planta, cómo actúa la planta ante un patógeno. Y explica que una planta que es capaz de restringir la multiplicación y el movimiento de un patógeno, se dice que es resistente. ¿Ya? En contraste, una planta que es incapaz de evitar el avance de un patógeno, se dice que es susceptible. ¿Y qué dice? En este caso, hay un investigador, Teodoro Flor, que él trabajó con la roya del Nilo, y que hacía, y que determinó él, que por cada proteína que va a estar asociada a la planta, al microorganismo, este puede ser reconocido por otra proteína en el hospedero. Cuando hay un reconocimiento de esta proteína, va a generar algún mecanismo de defensa. Él no lo dice, pero sí, va a generar un mecanismo de defensa, y cuando hay un mecanismo de defensa y lo reconoce y es eficiente, no va a haber enfermedad. Pero un mecanismo cuando hay un reconocimiento. Eso se llama teoría del 100%. Hay un gen avirulento que está en el patógeno, va a producir una proteína, se va a reconocer esta proteína, y esta proteína también nace de un núcleo y actúa en respuesta, actúa el ADN y va a haber un reconocimiento de esa proteína específica
por parte de los hospederos. Pero cuando no hay un reconocimiento, se va a generar la enfermedad porque no se va a gatillar un mecanismo de defensa. O sea, siempre tiene que haber un reconocimiento para que se genere por lo menos el mecanismo de defensa activo. ¿Y esto cuáles son los dos mecanismos? ¿Tiene dos? Hay varios, pero los dos principales son la respuesta de hipersensibilidad. ¿Qué es respuesta de hipersensibilidad? Es aquel que va a generar una muerte celular de los tejidos afectados, como también los que los rodean, con el fin de restringir el movimiento del microorganismo. Y también el otro, la resistencia sistémica adquirida. Y como dice ahí, asociado a hormonas y a síntesis de proteínas, PR. Proteínas PR son las proteínas de defensa que se gatillan en respuesta al ataque de microorganismos y son capaces de neutralizar muchas veces a los microorganismos. Bueno, dije lo que era la respuesta de hipersensibilidad. Está caracterizada por la rápida formación de una lesión necrótica. Se mueren los tejidos, ¿ya? Restringiendo el crecimiento e invasión del patógeno al resto de la planta. Descubierta en el año 1941 en Graminia, se han descrito varios genes asociados a este tipo de respuesta a nivel de las plantas. Y también juega un rol muy importante la especie reactiva de oxígeno. Acá tenemos una especie vegetal que actúa de forma importante en respuesta de hipersensibilidad, es el tabaco. La planta de tabaco es una planta que es capaz de reconocer en forma muy rápida, de activar su mecanismo de defensa de hipersensibilidad asociado a virosis y a bacteriosis, la planta de tabaco. ¿Y qué hace? Si llega una virosis o llega una bacteriosis, se produce la necrosis de ese tejido y de las células vecinas para obviamente evitar que este patógeno parásito obligado se siga moviéndose en la planta y así restringiendo. Y si lo restringe, no va a proseguir la infección. Acá tenemos otra respuesta de hipersensibilidad a bacteriosis en el caso del tabaco. La planta de tabaco, de hecho, en sí es una planta que se ocupa bastante para estudiar los efectos de hipersensibilidad con distintos microorganismos. Es más, muchos microorganismos también uno los puede identificar si es capaz o no, si es patógeno o no, si es capaz de causar respuesta de hipersensibilidad. Y hay varias bacteriosis en el sentido, por ejemplo, las pseudomonas, son bacterias muy importantes en la agricultura, y es más, la pseudomonas syringae es capaz o no de causar estos tipos de necrosis. Y uno es capaz de diferenciar las que son patógenas de las que no son, haciendo un test de hipersensibilidad como entre otros. Entonces, ya, tenemos el mecanismo de defensa activo. Dentro de eso tenemos la respuesta de hipersensibilidad. Es muy rápido. Se produce una muerte celular de la célula y de las células vecinas. Hay una restricción está enfocada a evitar la restricción, al movimiento, perdón, de este microorganismo. Ya, ahora vamos a ver el mecanismo de defensa activo, principalmente asociado a la respuesta sistémica adquirida. Esto es modulado y juega un rol muy importante el ácido salicílico. Esta es una hormona que juega un rol importante en la defensa. Y dentro de lo que se ha descrito del rol de esta hormona, es que juega un vital rol en la defensa, gatillando distinta activación de genes, que van a su vez a ayudar a la defensa, tanto en la composición de algunos compuestos que ayudan a reforzar las paredes, o compuestos que neutralicen directamente a los microorganismos, como pueden ser las proteínas de defensa, como les dije, especies reactivas de oxígeno también, y algunos pitalexinas. Todos esos compuestos son capaces de ser sintetizados por la planta y son modulados por el ácido salicílico en este caso.
acá lo que podemos ver el mecanismo de defensa de las plantas y el ácido salicílico. Lo otro que genera es un mecanismo de defensa, les dije, activo, porque va a generar este aumento de este ácido salicílico va a tener una serie de mecanismos que van a estar asociados a la síntesis de proteínas PR, a la fitalexina, a compuestos a reforzar las paredes, entre otros. Y lo otro importante es que estos niveles de ácido salicílico no solamente se pueden, se evidencian solamente en el tejido o zona afectada, sino como son una hormona, son capaces de traspasar su señal y ser algo general en la planta. Es una de las grandes diferencias que tiene este mecanismo de defensa activo con el otro mecanismo de defensa activo que es la respuesta de hipersensibilidad, que es forma localizada nomás. En cambio esta no, lo dice, es sistemática. Al jugar este rol, esta hormona vegetal que se mueve en la planta de forma sistémica, es capaz de pasar su señal. ¿Y qué otro? Bueno, ¿y qué genera este mecanismo de defensa? Va a generar también a su vez, le dije, va a haber compuestos que van a ir a reforzar. Y entre esos compuestos que pueden ir a reforzar está la callosa, la suberina, tilosis, que es un mecanismo en el cual se produce un taponamiento de los vasos cinemáticos para impedir que se muevan ciertos microorganismos que están asociados a esos tipos de tejidos, como son ciertas bacterias y ciertos hongos. Goma, son varios compuestos que producen a su vez defensa estructural en la planta, que son inducidos, bueno, actúan en respuesta. Tenemos las proteínas PR, hay un gran número de proteínas PR que se han descrito hoy en día, hay alrededor de 14, y se han descrito a su vez también qué actividad específica actúan a nivel de microorganismo. Por ejemplo, tenemos la proteína PR1. Hoy en día hay más de 20 tipos de proteínas PR, ¿ya? Puede estar en el tabaco y que se describió que actúa contra los hongos, tiene una actividad antimicótica. Y a su vez, hay otros que son mucho más específicos. Otros actúan a nivel de la quitinasa. La quitinasa es un compuesto importante en las paredes de los hongos. Acá lo que quiero mostrar y quiero que ustedes puedan visualizar es que el rol que aquí se evidencia la expresión de las proteínas PR en los mecanismos de defensa y que involucra esa expresión. Déjenme ponerla ahí, ya. Acá, para que me sigan, ¿ya? Acá lo que tenemos son papas. Tenemos una papa de cultivar Kennebec, que es medianamente resistente a la enfermedad, si son tardías las papas, causada por la Phytophthora infesta. El microorganismo se llama Phytophthora infesta. Y tenemos un cultivar Kennebec, que es moderadamente resistente, y Rafet Burbank, que es altamente susceptible. Moderadamente resistente, susceptible. ¿Ya? ¿Y aquí qué muestra? Aquí lo que estamos observando, estos puntitos negros, está mostrando en cierto modo la expresión de genes asociados a la síntesis de esta proteína. ¿Y qué estamos observando? Bueno, estamos observando la expresión. ¿Y esa, qué cosa podemos ver acá entre estas dos? Es que esta expresión es mucho mayor ¿dónde? En el cultivar, que es mucho más resistente que la altamente susceptible. Por lo tanto, aquí estamos demostrando, perdón, ellos demostrarlo, aquí tenemos la cita, aquí están demostrando el rol que está jugando en la activación y la defensa que juegan estas proteínas en la papa, en un cultivar que es moderadamente resistente versus otro que es altamente susceptible.
Y obviamente que deben haber otros compuestos más que generen ese tipo de que uno sea moderado o altamente susceptible. Pero indudablemente acá tenemos el rol que cumplen las proteínas PR y la evidencia. Lo otro importante es que, si bien acá tenemos la expresión, ¿ya? Tenemos también, a medida que se va distanciando desde la zona de daño, en la forma localizada, en la zona proximal y la zona distal. También hay niveles de proteína PR que se están expresando y que son considerablemente mayores en el caso, si lo comparamos con la papa cultivar susceptible. Y todo esto es modulado con ese poder ácido salicílico. Bueno, acá tenemos otro ejemplo también en el caso de la soya, que es una soya que tiene un problema de arroya. Y acá tenemos el caso de esta roya que va germinando. Aquí tenemos varias líneas, puntitos, que son puntitos y germinan, donde muestra la capacidad de esta roya de germinar en una condición normal, podríamos decir, de la soya. Pero cuando esta soya, a su vez, presenta sobre niveles de expresión de proteínas PR, aquí lo que está mostrando es que cuando muestra una mayor expresión, por lo tanto hay una mayor cantidad de estas proteínas, hay una menor germinación de estas esporas. Y si no hay germinación, no hay infección. Aquí está mostrando el rol en la defensa que cumple también las proteínas, inhibiendo la germinación. Ya, fitalexina. Son los compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular. Son otros compuestos, junto con las proteínas PR, junto con los compuestos que van a fortalecer la estructura o producir taponamientos para impedir el avance de estos microorganismos. También tenemos las fitalexinas. Son otro tipo de compuestos que pueden ser de forma simultánea, paralela, como ustedes quieran, pero se dan. ¿Ya? Obviamente hay especies vegetales que están caracterizadas por una importante producción de fitalexinas, ¿ya? Como son las vides. Son compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular sintetizados en respuesta también. Bueno, en respuesta activa, en reconocimiento de un patógeno. Son inhibidores de activos de amplio espectro. A diferencia también, el mecanismo de defensa sistémica adquirido está modulado por una hormona. Es sistémico y es de amplio espectro, a diferencia del mecanismo de defensa de hipersensibilidad, que es específico muchas veces, es localizado. Aquí lo que muestran, para que ustedes conozcan algunas fitalexinas importantes, está el ilicitor, que es importante una fitalexina. Aquí lo que está mostrando es una planta, por ejemplo, acá está mostrando el arroz con manchas polares causadas por el hongo que se llama Magnaporte grisea. Y aquí lo que está mostrando es que tenemos una mayor activación, no solamente de proteínas PR, sino de las fitalexinas cerebrosiden. Acá yo les dije, las vides son unas plantas que tienen una gran cantidad de fitalexinas que son reconocidas, y dentro de las fitalexinas tenemos varias, y dentro de eso tenemos, por ejemplo, la cetropina. Y aquí lo que está mostrando es que cuando hay una mayor cantidad de esta fitalexina, hay una menor multiplicación de la bacteriosis conocida como Fileia fastidiosa. Esta es una bacteria que produce grandes problemas en vides. Es una enfermedad bacteriana que está en el resto del mundo, no en Chile, menos gracias a Dios, aún. Y es una enfermedad que afecta bastante la vida de la planta, de la vid. Se caen los rendimientos, las producciones, la calidad, etc. Es una enfermedad muy importante en el resto del mundo, en California, por ejemplo. La enfermedad de vid, la que causa esa enfermedad es la bacteria Fileia fastidiosa, y que se han dado cuenta
que cuando hay altos niveles de esta citalexina, la actividad de esta bacteria baja considerablemente. Ahí tenemos la cita. Miren, el cuadro resumen, que lo pregunto siempre en la prueba, así tal cual, señores, para que se lo aprendan. Y es respuesta de sensibilidad versus respuesta sistémica adquirida. Local, sistémico. Muerte celular. No hay muerte celular. Es rápido. Es más lento. Entonces, de horas, minutos, horas. Esto puede ser de horas, días, semanas. Específico y este versus de amplio espectro. También las plantas, aparte de los mecanismos de defensa, si no son suficientes, la planta también posee otro mecanismo, que es el mecanismo de detoxificación, el cual consiste en que una vez que esté la invasión o las toxinas, las plantas poseen unas, podríamos decirse, mecanismos asociados principalmente a tipos de compuestos como el ascorbato y otro tipo de enzimas que actúan para neutralizar el patógeno. Y aquí lo que está mostrando es que aquí tenemos plantas de tabaco en el cual se han mutado y se le ha aumentado su capacidad para generar ascorbato. ¿Y qué muestra esa mayor producción de ascorbato? Que aquí lo que está demostrando es el rol que juegan en la detoxificación de este ascorbato. Y aquí lo que muestra es que a medida que tenemos una mayor expresión de ascorbato, tenemos una mayor actividad de ciertas enzimas, que a su vez van a ayudar a neutralizar, tanto pueden ser las armas del patógeno, al mismo microorganismo, o a los compuestos que producen este microorganismo. Acá quiero mostrar de mejor forma lo mismo, el cual tenemos también. Acá tenemos diámetro de la lesión versus el control, este tabaco que no ha sido mutado, versus aquellos mutantes de tabaco en cual se le ha aumentado su capacidad para generar el ascorbato. Y todo aquí lo que muestra es que todas las plantas que tienen alto nivel de ascorbato presentan menos lesiones. Y acá lo que estamos midiendo, observando el milímetro, acá lo podemos observar el fenotipo. Donde tenemos una planta, el testigo, con bajo nivel de ascorbato, a su vez las plantas que tienen alto nivel de ascorbato son lesiones considerablemente menores que el testigo. A su vez también, obviamente, hay una variabilidad entre ellos, pero te está mostrando que, en cierto modo, juega un rol importante el ascorbato y la detoxificación en el sentido también de controlar al patógeno, que son compuestos que están asociados principalmente como compuestos antioxidantes en las plantas. Bueno, esto ya lo hablé, dije cómo afectaban los diferentes. Ya, vamos a tener un microorganismo, va a haber un reconocimiento entre uno y otro, van a gatillar las armas de uno o de otro, los mecanismos de defensa por la planta, el mecanismo de ataque por los patógenos, y a su vez, cuando no hay una respuesta sistémica, bueno, ¿por qué tenemos enfermedades primero? Si tenemos mecanismos de defensa. Obviamente porque hay una influencia antrópica que ha generado un aumento considerable de estos microorganismos, que a su vez la planta, obviamente, en una condición natural, a lo mejor los podría haber controlado, pero en condiciones del antropismo en el cual se está involucrado los cultivos, no son suficientes. Y por eso tenemos enfermedades. ¿Y cuáles son los daños que causan estos microorganismos? Es muy amplio. Lo dije al principio también, afecta al sistema radical, al sistema del cuello, a los brotes, a las hojas, a los frutos, a la inflorescencia. Pueden ser daños foliares, necrosis, invadir los tejidos internos, afectar el cuello, afectar las raíces. Es bien amplio los tipos de daños que pueden producirse en las plantas, de lo cual están expuestas las plantas.
Perdón. Aquí lo único que quiero mostrar y para que ustedes entiendan en el sentido de que las plantas, cuando están enfermas, se ve un impacto, y ese impacto se va a ver muchas veces fisiológicamente. Y acá tenemos claramente lo que es una planta sana versus una planta enferma, que está inoculada con un microorganismo, que afecta a las hojas. ¿Ya? Esto es un oidio. Ay, tenía una foto de oidio, pero bueno, no importa. Esto es un oidio. ¿Y qué hace este oidio? Obviamente, al afectar los tejidos verdes, va a bajar la fotosíntesis, van a bajar los rendimientos. Y aquí lo que está mostrando es eso. ¿Ya? Por eso es importante los microorganismos controlarlos. Puede ser un daño directo porque pueden afectar el producto comercial en sí, que puede ser la fruta o la flor o lo que sea, pero también afecta al rendimiento de las plantas. Y eso nos va a afectar a nosotros. Eso, señores. ¿Alguna duda, una consulta?